para dimensionar elementos a flexión. Lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo dimensionar en hormigón armado. Quiere decir, cómo vamos a determinar cuáles son las dimensiones de la sección, el ancho, el alto, la armadura que tiene que tener, para que resista ese momento flector al que está solicitada la estructura. Es decir, ustedes van a tener una viga, van a saber cuánto es el momento flector, porque ya aprendieron de las distintas materias del capítulo anterior. Entonces van a poder saber qué cantidad de hormigón o qué sección de hormigón tienen que ponerle a esa viga para que la resista y qué cantidad de acero. La bibliografía básica es el reglamento CIRSOC 201 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. CIRSOC, como ya dijimos, es el Centro de Investigación y Racionalización de la Seguridad de Obras Civiles. Hay un reglamento CIRSOC 101 de cargas, que algo ya estudiaron. Hay un reglamento CIRSOC 102 de viento. Hay un reglamento CIRSOC 103 de sismo. Hay un reglamento CIRSOC 201 de hormigón armado. Hay un reglamento CIRSOC 301, y 302 y 303 de acero, etcétera, etcétera. Nosotros, ahora, para el hormigón armado, necesitamos conocer lo que nos dice el reglamento CIRSOC 201. Como libro, está el libro del Dr. Mahler, Hormigón Armado, de Editorial Universitas. Es un libro general de hormigón armado que sigue los lineamientos del nuevo código y si bien es un alcance superior al del curso, para la parte que tocamos en el curso es muy interesante, está muy bien dictado. Cuando hablamos del código nuevo ya lo hemos dicho porque en realidad hasta el año 2005 teníamos otro código para dimensionar estructuras de hormigón armado, por ejemplo, había de todo, otros códigos, y se han ido cambiando, se han ido modernizando esos códigos. Hoy seguimos el lineamiento americano. Prácticamente los códigos argentinos, en la mayoría de ellos, son copia del código del American Concrete Institute, por ejemplo, en el caso de hormigón, para el acero de otras instituciones americanas. El libro de Nilsson, Diseño de Estructuras de Concreto, también tiene cosas interesantes. Son libros quizás un poco que alcanzan un nivel mayor al que necesitamos alcanzar nosotros en la cátedra, porque están hechos para aquellos que tienen que estudiar hormigón armado en detalle. Hay muchos libros más, pero yo creo que manejando el reglamento CIRSOC y los apuntes de clase, las publicaciones de cátedra, van a estar bien para lo que necesitamos que conozcan. Y aquellos que quieren profundizar un poco más, leen alguno de estos libros y van a tener un acabado detalle del hormigón armado en los temas que a nosotros nos ocupan. Bueno, si nosotros decimos que para dimensionar un elemento a flexión, porque recuerden que el nombre del capítulo es dimensionado de secciones rectangulares sometidas a flexión simple, vigas o losas. Bueno, acá tenemos el proceso constructivo, cuando se hace una viga o una losa. En la figura de la izquierda estamos viendo el encofrado de las vigas. Hasta acá, en esta foto, nosotros sabemos ya que la obra tiene unas vigas que están apoyadas en columnas. Pueden estar apoyadas en columnas o en otras vigas, o en otros apoyos, o en muros. Lo que todavía no sabemos acá, en esta foto, si la losa va a ser de hormigón armado, tradicional, va a ser alivianada, va a ser de viguetas. Hasta acá no sabemos, pero sí vemos las vigas. Cuando completamos el encofrado y la armadura, ya tenemos acá, nos damos cuenta que hay unas vigas de hormigón armado y que hay unas losas de hormigón armado. Acá están las vigas, ¿ven? Ahí están las vigas y adentro están las losas.
Bueno, siempre hay que tener cuidado, vale la pena perder unos minutos y recordar esto, cómo hacer el encofrado de esas vigas. Se comienza colocando la tirantería, los puntales, estos, y luego se va dando la forma de la viga. El encofrado obviamente acá es un poco más bajo a la derecha porque pasa el espesor de la losa, los listones, etc. Este caso, estamos viendo las armaduras de la viga, particularmente en este caso es las vigas, las losas son viguetas, ¿sí? Acá están las viguetas de la losa. Estos son los bloques de hormigón, de telgopor, de lo que se pongan. Pero acá lo que me interesa es que vean las armaduras de las vigas. Hay estribos, hay armadura superior y hay armadura inferior de la viga, estas que ven acá. Es decir que entonces una viga de hormigón armado va a estar constituida por una armadura inferior, una armadura superior y los estribos. Nosotros, a lo largo del tema, vamos a tratar de determinar la cantidad de armadura que necesito inferior y o superior, las dimensiones del hormigón, y en el próximo capítulo van a ver cómo dimensionar los estribos. Porque los estribos están referidos al esfuerzo de corte, mientras que las armaduras longitudinales, es decir, superior e inferior, están referidas a la flexión. Acá vemos una viga más en detalle. Obviamente esta viga tiene mucha armadura inferior, poca armadura superior, y tiene el estribado. Es una viga grande, esta viga debe tener 70, 60 centímetros de altura, pero obviamente lo que domina es su momento flector positivo, es decir, las tracciones están por abajo, es decir, que la armadura, que es lo que toma las tracciones, está en este caso por abajo. Un detalle del armado en ambas fotos, acá la armadura superior es más importante, puede haber dado el cálculo así. A veces se colocan armaduras de piel, que son estas que ven acá, para restringir la fisuración, o por un motivo de torsión o otros elementos. En general, cuando la viga es muy alta, se debe disponer armadura de piel para evitar la fisuración del hormigón. Acá vemos a la derecha un detalle de cómo se deben anclar las armaduras. La armadura no puede terminar directamente derechita sin un anclaje. Fíjense, tanto la armadura inferior como la armadura superior. Es decir, la armadura superior termina anclada de esta manera y la inferior de esta otra. No se puede hacer que las armaduras terminen rectas. Estas van a ser las armaduras de la columna, por ejemplo, y las de las vigas son estas. Esto no se puede. Las armaduras tienen que tener anclajes, ya sea como ganchos, ya sea como patillas. Eso lo van a ver cuando estudien el capítulo de vigas, particularmente los detalles constructivos. Bueno, vamos a hablar un poco de números. Nosotros, cuando tenemos que calcular un elemento, vamos a suponer que tengo que calcular una viga solicitada por una carga. Si yo quiero asegurarme que esa viga se comporte bien, yo tendré que diseñar una sección, un perfil, una sección de hormigón o lo que sea, con una resistencia de diseño, o sea, de acuerdo a la sección que yo diseño, va a tener una resistencia determinada, y obviamente esa resistencia de diseño, la resistencia real que tiene el elemento que yo estoy proyectando, esa resistencia tendrá que ser mayor a la que realmente me requiere, al esfuerzo que me requiere. Es decir, cuando yo tengo una viga
vamos a suponer que esa viga tiene un momento flector. El momento flector máximo es la resistencia requerida. Es decir, yo Perdón, necesito... ingeniero Blanca, lo interrumpo un momento. ¿Sí? Tenga en cuenta que cuando usted está dibujando sobre la pantalla, está tapando el micrófono. Sí, gracias, me pasa seguido y no me doy cuenta. Gracias, José. Bien. Perdón. ¿Se entiende hasta acá lo que dijimos? Si pueden, hablando, díganme porque no veo el chat escrito. Sí, sí. ¿Se entiende? O pueden Bien. poner en el chat y yo lo transmito. Bien. Entonces, incluso si quieren preguntar algo, interrumpirlo con toda confianza, lo dicen, prefiero, me paran, me preguntan y volvemos. Y si lo hacen por escrito, el ingeniero Baloy lo lee y me avisa. Entonces, estábamos diciendo que esta viga, que está verde, tiene un momento flector determinado, que es este. Ese momento flector es lo que nosotros llamamos la resistencia requerida. Esto es lo que yo requiero como resistencia en la viga. Yo tengo que proyectar una viga que al menos tenga esta resistencia. Al decir al menos, ya estoy diciendo que la resistencia requerida o necesaria debe ser menor que la resistencia de diseño. O sea, yo tengo que adoptar una sección de hormigón armado, de acero, de madera, de lo que sea, cuya resistencia real tiene que ser mayor a la que yo necesito. ¿Se entiende? No hay dudas. Bien. A su vez, si yo me quiero asegurar, nosotros vemos que la resistencia teórica o de diseño se llama también resistencia nominal. Es la resistencia que tiene el elemento. Ahora bien, yo tengo que aplicar un coeficiente de seguridad. Si yo sé cuál es la resistencia teórica del elemento, que se llama resistencia nominal, esa resistencia teórica del elemento, por ejemplo, Mn, si estoy hablando de flexión, momento teórico resistente, es lo nominal, yo tengo que adoptar como real resistencia de ese elemento algo menor. Es decir, si por ejemplo yo sé que la viga que yo estoy diseñando soporta 1000 kilonewton-metros como momento nominal o teórico, yo tengo que asignarle como límite, no los 1000 porque estoy justo en el límite, tengo que asignarle un valor menor. Entonces, a esos 1000 kilonewton-metros o lo que sea que resiste teóricamente esa sección que yo estoy proyectando, tengo que asignarle una resistencia menor a esa teórica. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una columna que yo sé que me aguanta 100 kilonewtons, yo no considero que aguanta 100, la reduzco multiplicándola por un factor phi menor que 1, por las dudas, porque puede haber tenido error de fabricación, el material estar fallado, la han construido fuera de plomo, la han hecho un poquito más grande, un poquito más chica. Entonces, como hay muchos factores de error durante la ejecución, puedo haber hecho algún error en el proyecto, lo que sea. Entonces, si teóricamente un elemento aguanta una determinada cantidad, es decir, tiene una determinada resistencia nominal, la resistencia de diseño que yo le asigno, la resistencia real que yo le asigno a ese elemento, es menor a la resistencia teórica que tiene. ¿Se entiende hasta acá?
Escucho. Sí. No hay dudas, seguro. No. Pregunten por favor si hay dudas. ¿No hay dudas? No. Sigo. Sí. Quiere decir entonces hasta acá que lo que hemos dicho es que la resistencia de diseño, o sea, la resistencia que yo digo que tiene el elemento que estoy proyectando, es igual a la resistencia nominal o teórica que resiste ese elemento multiplicado por un factor de reducción phi. Eso se llama resistencia requerida. O sea, tiene que ser mayor que la resistencia requerida, perdón. Quiere decir, yendo acá, Mn es la resistencia teórica a flexión, por ejemplo, si estoy trabajando con flexión, pero esto vale para cualquier esfuerzo. Esa resistencia nominal o teórica, por un minuto, no veamos el phi. Yo podría decirles a ustedes, y todos entenderíamos, podría decirle directamente esto. La resistencia teórica de un elemento tiene que ser mayor que la que requiere la estructura. Es lo que dijimos antes. De nuevo, la resistencia teórica de un elemento naturalmente tiene que ser mayor que la resistencia que requiere la estructura. Obviamente, si yo requiero que la estructura me soporte una determinada cantidad de esfuerzo, kilonewton metro, de acuerdo al esfuerzo que esté trabajando, tengo que asignarle una sección cuya resistencia teórica tiene que ser mayor. Pero a su vez, no me quedo tranquilo solamente con que la resistencia teórica sea mayor, sino que la resistencia teórica que yo le asigno a ese elemento, me cubro y le asigno un valor menor, porque la estoy multiplicando por un coeficiente phi que es menor que 1. Entonces, la resistencia nominal o teórica surge de la resistencia de materiales. Nosotros ya estudiamos, vamos a estudiar ahora en el hormigón armado, cuál es la resistencia teórica de una viga de hormigón armado. Ustedes ya estudiaron algo en estructuras 1 o en introducción. La resistencia que requiere un elemento, una viga, un apoyo, surge del análisis estructural, de las cargas, de las luces, de los apoyos. Saco un diagrama de momentos, saco un esfuerzo de corte, saco un esfuerzo normal, etc. Y estos son las resistencias requeridas. Yo necesito la estructura en función a las cargas, las luces que tiene, me exige, me requiere una determinada resistencia, que es la resistencia que requiere la estructura. Entonces podemos decir que, haciendo un repaso de lo que dijimos recién, la resistencia de diseño, que es igual a la resistencia nominal o teórica, reducida por un factor phi, tiene que ser mayor que el momento requerido, que el esfuerzo requerido. Acá está escrito la resistencia de diseño, que es igual al factor de reducción por la resistencia nominal, tiene que ser mayor que la resistencia requerida. Ese factor phi de reducción depende de qué tipo de esfuerzo estamos analizando. Está referido al problema del tipo de rotura que se genera. Si yo estoy haciendo una estructura de vidrio, la rotura del vidrio es frágil, no me da preaviso, se rompe bruscamente. Mientras que si yo hago una estructura, voy al extremo de goma,
la estructura de goma antes de romperse se estira mucho. Si yo quiero romper una gomilla, la estiro, se estira un montón hasta que se rompe. Mientras que un vidrio no. Entonces hablamos de tipo de rotura frágil o tipo de rotura dúctil. Una mampostería tiene una rotura brusca. En el hormigón armado, una columna, que nunca ocurra, si se rompe bruscamente porque el hormigón es frágil. En el caso del hormigón armado en una viga, acá tengo la armadura es acero, tiene una resistencia dúctil, el acero es dúctil. Ustedes recuerden, cuando han visto Construcciones 1, que, por ejemplo, el diagrama tensión-deformación del acero era una curva así larga, que era la fluencia, y después se rompía. Acá tengo las tensiones y acá tengo las deformaciones. Perdón. Sí, bien digo. Ahora, cuando trabajábamos, cuando hacíamos los ensayos de hormigón, más allá de los valores, el hormigón tiene una rotura brusca. No me da preaviso, no me da este plafón que se deforma antes de romperse. Entonces, ese factor phi está relacionado con el tipo de rotura. Y cuando la rotura es brusca, yo tengo que tomar un coeficiente de seguridad mayor, es decir, tengo que achicar más esta resistencia teórica. Tengo que adoptar una resistencia de diseño que la achico mucho más. El factor phi que multiplica es más chico. Cuando la rotura es brusca, que no me da preaviso, tengo que estar más protegido. Por eso, este factor phi de reducción, en el caso de tracción, secciones controladas por tracción, que es a 0, el phi es 0,90. Pero cuando tengo columnas, otro tipo de elementos, como vamos a ver después, corte y demás, fíjense cómo el phi baja a 0,70, 0,65, etcétera, ¿no? Distintos factores. Hoy a nosotros nos importa, por ahora, las flexiones en hormigón armado, que es una rotura que buscamos que controle la tracción, que implica que lo que falla principalmente es el acero, tratamos que pase eso. Entonces, la rotura es con preaviso y nos permite tomar un coeficiente phi más próximo a 1, o sea, castigamos menos esta resistencia teórica. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? No. ¿Todos? Una sola voz escuché. No, profe. Bueno. Yo después voy a pedirle a alguno de los docentes que me ayude y voy a hacer preguntas específicamente a alguno de los presentes. Entonces, de acuerdo a los presentes, yo le voy a pedir, por ejemplo, a Ligero Baloy, si está ahí. Bueno, a ver, José, elijamos el número 10 y le vamos a hacer una pregunta. Sí, acá estamos y elegimos al alumno que esté en la lista. Entonces, estén atentos porque vamos a hacer preguntas, buscando así de que todos estén atentos y cuando haya alguna duda me pregunten, ¿ok? Bien. Seguimos. No les pregunto para atrás porque no le había dicho. Entonces, ahora todos a concentrarse. Vamos a ver el comportamiento del hormigón. Hormigón solo. Las vigas son de hormigón armado, que tienen hormigón y acero. Vamos a hablar ahora solo del hormigón. Cuando yo rompo una probeta de hormigón, que hemos hecho eso en Construcciones 1, bueno, ahí se ha dado, acá tengo la resistencia, FC del hormigón,
Y acá tengo la deformación épsilon, en tanto por 1000. Esta curva es de un hormigón, esta curva es de otro hormigón, y esta curva es de otro hormigón. Díganme ustedes, así no le pregunto a un alumno específicamente, a esta lo vamos a llamar 1, esta 2 y esta 3. Díganme ustedes, ¿cuál es el hormigón de mayor resistencia? ¿Cuál es el hormigón más fuerte de esos tres? ¿El 1? El 1, arquitecto. ¿Por qué? Sí, claro. Es el 1, Respondiendo porque en el el chat 1, también el 1. fíjense, el 1 está rompiendo a mayor resistencia. El 2 a menos, el 3 a menos. Pero se ha dado algo en los tres hormigones, ¿sí? Aunque uno es mucho más resistente que el otro, se da un fenómeno que todos rompen más o menos a la misma deformación. ¿Se entiende? Es decir, cuando yo tengo la probeta de hormigón en la prensa donde la ensayo, esa probeta, cuando la voy cargando, va descendiendo. ¿Se acuerdan? Desciende un delta de L, el épsilon era delta de L sobre L, donde L era la altura de la probeta. En definitiva, lo que me importa es saber que épsilon es función de la deformación, este épsilon. Lo que me importa es saber que en abscisas, es decir, en el eje X, estamos marcando las deformaciones. Eso quiere decir que a medida que va aumentando la tensión, va aumentando la deformación, y esas son las curvas que nosotros tenemos dibujadas. Pero aparece un elemento importantísimo que está demostrado que todos los hormigones, independientemente de la resistencia, rompen más o menos a la misma deformación. En este caso está indicado el 2,5 por 1000. Pero hay distintos códigos que a esta deformación límite consideran que rompen al 2,5, otros dicen al 3 por 1000, no importa. Lo que a nosotros nos interesa saber en esta instancia es que hay una particularidad que nos permite simplificar mucho el proceso de cálculo, vamos a ver después por qué, donde nosotros sabemos que todos los hormigones, independientemente de la resistencia que tengan, van a romper cuando alcanza una deformación determinada. Esa deformación específica, épsilon determinada, la vamos a fijar, siguiendo los lineamientos del código argentino, en el 2,5 por 1000. Quiere decir que ahora nosotros vamos a cambiar nuestro idioma. Hasta ahora nos han enseñado, no está mal, que un elemento rompe cuando alcanza su tensión de rotura. Cuando la tensión a la que trabaja es la de rotura, cuando se rompe el material, el elemento se rompe. ¿Se entiende? Sí, yo tengo una duda. Sí, decime. ¿Por qué decimos que el hormigón 1 en este caso es más resistente si todos rompen al mismo valor de epsilon, digamos? Buena pregunta, muchas gracias. El hormigón 1, cuando alcanza su deformación del 2,5 por 1000, alcanzó una tensión, supongamos, por decir cualquier número, de 40 megapascales. 40 megapascales, estamos con las unidades odiosas del nuevo código, equivale a 400 kilos por centímetro cuadrado más o menos. Ok.
El hormigón 2 también ha roto a 2,5, pero con 30 megapascales. Y el hormigón 3 ha roto a 20. ¿Qué quiere decir? Todos han roto cuando alcanzaron esa deformación. Es decir, yo recién estaba diciendo que para nosotros, hasta ahora, entendíamos y decíamos, y no está mal, que un elemento rompe cuando el elemento o el material alcanzó la tensión de rotura. Y eso es claro, rompe cuando alcanzó la tensión de rotura. Sí. Pero, si somos un poco más detallistas, decimos, ¿alguien alguna vez ha visto una tensión? Nunca. La tensión la calculamos, pero nunca la vimos. ¿Alguien ha visto una deformación? Todos. Todos vemos si la viga se ha deformado, o la columna se ha cortado, o la losa se ha deformado, o la barra de acero en el ensayo se ha estirado, o la probeta en el ensayo de compresión del hormigón se ha cortado. Eso se ve más fácil. Si yo me paro en una obra y veo que se ha deformado una viga, veo la deformación. La tensión que está adentro la percibo. ¿Por qué? Porque por nuestra formación, como arquitecto, como ingeniero, entendemos que hay tensiones y demás. Pero la tensión es una magnitud que la sabemos calcular perfectamente, pero no la vemos. Mientras que la deformación sí se ve. Entonces, lo importante que decimos es que el hormigón se rompe siempre cuando alcanzó la deformación límite. Ahora, ¿qué pasa? Un buen hormigón, y ahí va la respuesta a la pregunta, un buen hormigón alcanza esa deformación límite habiendo desarrollado una tensión mucho más fuerte y por lo tanto una fuerza resultante mayor. Es decir, todos rompen acá. Pero este hormigón, para alcanzar esta deformación, ha soportado una carga mucho mayor. Entonces, supongamos que yo tengo una columna solicitada por la carga. Yo sé que si tengo un hormigón blandito, poco resistente, va a alcanzar la deformación, esta, digamos del 2,5 por 1000, pero la alcanza rápidamente con una carga P chiquita. Ahora pongo otro hormigón más fuerte, más duro, más resistente, y para poder acortarlo hasta acá, la carga ha tenido que ser mayor, porque el hormigón es más fuerte. Y ahora voy a un tercer hormigón más fuerte todavía. Siempre tengo que alcanzar esta deformación del 2,5 por 1000, digamos, ¿sí? O sea, la tengo que acortar a la columna. Pero como el hormigón es más fuerte, es más resistente, necesito una fuerza mayor para lograr que esa columna o esa probeta o ese elemento se acorte esa magnitud. Entonces, todos rompen a la misma deformación, pero cuando el material es más duro, más resistente, necesito aplicarle una fuerza mayor para alcanzar esa deformación. ¿Se entiende la pregunta? Perfecto. La respuesta, mejor dicho. Perfecto. Sí. Bien. Sí. Vamos ahora a ver, aclarado eso, nos ha quedado los siguientes conceptos importantes. Que la resistencia de diseño, que es el factor de reducción por la teórica nominal, tiene que ser mayor que la requerida, que el phi varía de acuerdo al esfuerzo, para nosotros en flexión lo tomamos en 0,90, el comportamiento del hormigón, y ahora vamos a ver qué pasa en una viga de hormigón. Una viga de hormigón a nosotros nos interesa, de hormigón armado, nos interesa el ancho B
Nos interesa la altura H. Nos interesa la altura útil D. Nos interesa la cantidad de armadura. Una aclaración importante. Es probable que si ustedes han visto estructuras 1 y han visto algo de hormigón armado, ocurría, no sé si ya se corrigió, que la nomenclatura que tenían eran con el código viejo. En el código viejo, la altura total de la viga se indicaba con la letra D y la altura hasta la armadura, esta altura, la indicaban con la letra H. Y este era el ancho B. Esto ahora ha cambiado con el nuevo código y se han invertido las nomenclaturas, por eso tenemos que trabajar. Para nosotros ahora la altura total D es la letra H y la distancia a la armadura es D, como está indicado en este dibujo. Entonces, a partir de ahora para nosotros, H, como lo teníamos para todos los elementos, H es la altura, viene de height. Y D es la altura útil que va hasta la armadura, o sea, a la inversa de cómo era el código anterior. Bien. Vamos a ver qué pasa en una viga de hormigón armado. Cuando tenemos, fíjense, cuando hemos visto las curvitas del hormigón, esta zona es la zona de compresión. Las tensiones estas son de compresión. Y estas de abajo son tracciones. El hormigón soporta muy poco a tracción. Pero alguito sí. Pero rápidamente se rompe a tracción. Fíjense la relación entre las tensiones que soporta compresión y lo que soporta tracción. Entonces, una viga, si yo estoy, acá tengo indicado el gráfico que vemos las tensiones y las deformaciones. Cuando las cargas son pequeñas, tengo cargas pequeñas, estoy en esta zona, perdón, estoy en esta zona del gráfico donde el hormigón soporta alguito de tracción y compresión. Es decir, el hormigón no se ha roto y toma tracciones, es decir, F es tensión, C es de concreto, de hormigón, y T de tracción. Entonces, fíjense que el hormigón está tomando compresiones y está tomando tracciones. No se ha roto todavía, el hormigón existe en la parte traccionada. Las deformaciones en el hormigón, arriba, donde se comprime, fíjense, de acuerdo al momento, arriba hay compresión y abajo hay tracción. Arriba se tiende a acortar, está comprimido, y abajo se tiende a alargar, se estira, está traccionado. Entonces, arriba tiene deformaciones que son menores al 3 por mil o 2,5 por mil, el valor límite que hayamos fijado, que es este. Dice 2,5, hay códigos que toman el 3, entonces, el 3 por mil, o si estoy acá, todavía no llegué a la deformación del 3 por mil. Estoy en esta situación. Y abajo hay tracciones que son tomadas por el hormigón y por el acero. Pero lo que de acá hay que destacar
lo importante de acá es que el hormigón todavía existe como tal, está unido, no está roto. Los esfuerzos son chicos y el hormigón aguanta tracciones. Estoy en la puntita esta de abajo. Esa es la línea neutra. En la línea neutra no hay ni tracciones ni compresiones, ni hay deformaciones de compresión, ni hay deformaciones de tracción. Si este diagrama que estamos viendo acá, los dos diagramas, estos nos indican las deformaciones y esto nos indica las tensiones. Es decir, que acá están indicadas los esfuerzos correspondientes. Cuando yo aumento la carga, la que está solicitada, fíjense, ya ha avanzado más en el diagrama tensión-deformación, ya las deformaciones son más grandes. Fíjense acá eran chiquitas, ahora son más grandes. El hormigón está solicitado a tensiones más grandes porque fíjense aumentó la deformación y la tensión. Pero ya ocurre algo importante, ya abajo no hay hormigón, ya se rompió, se fisuró, se rompió la continuidad. Entonces, ya la tracción la toma directamente el acero, con un épsilon S del acero y con una fuerza Fs que toma el acero. S de steel, acero. La deformación menor al 3 por 1000. Fíjense, ahí están indicadas las fisuritas que ocurren en el hormigón, por lo tanto, se rompió. Ya no puede transmitir tensiones como antes, porque ya se cortó, se fisuró. Y si seguimos aumentando hasta llegar al 3 por 1000, seguimos aumentando las cargas, ya las tensiones toman la forma curva, porque fíjense lo siguiente. Cuando estoy en este punto, las tensiones son proporcionales a las deformaciones, es una línea recta, acá está. El diagrama de tensiones, el diagrama de deformaciones. Cuando ahora sigo aumentando, estoy acá, ya el diagrama es curvo, es curvo. El diagrama es curvo. Es decir, al aumentar lo suficiente las cargas, hay un régimen elástico, lineal. Y luego ya voy al régimen plástico que se llama no lineal, donde las tensiones ya no son proporcionales a las deformaciones. Es decir, cuando yo estoy con un nivel bajo de carga, es una recta, tensiones proporcionales a deformaciones. Cuando las cargas aumentan más, ya no hay proporcionalidad y es este el diagrama. ¿Para qué nos sirve eso? Eso nos sirve para entender cuál es el estado en el cual está trabajando una viga de hormigón armado en el límite, en la rotura. Es decir, acá. Ahí observen lo siguiente. Estas son las tensiones de compresión que actúan sobre la viga.
sobre este pedazo de la viga, es decir, sobre esta carita de la viga, actúan las compresiones del hormigón. Y abajo ya no hay nada que tome el hormigón, porque ya se rompió, ya se fisuró. Entonces, la resultante de compresiones es de todas las tensiones de compresión que actúan sobre esta parte de la viga. Es decir, que actúan sobre esta parte de la viga, sobre la parte que toma compresiones. Y la tracción la toma directamente el acero. Fíjense en azul. Todo el acero solicitado a tracción es genera esa fuerza T. Es decir, y fíjense acá algo interesante. ¿Qué se produce entre la fuerza C y la fuerza T? Que son iguales y de signo contrario. ¿El brazo de palanca? Fuerte, no escucho, perdón. ¿El brazo de palanca? Hay un brazo de palanca Z. Entonces, ¿qué se produce cuando hay dos fuerzas iguales y de sentido contrario, distanciadas un valor Z? Se genera un equilibrio. Eso genera un momento entre esas dos, C por Z. Ese momento que se genera internamente tiene que ser mayor que el momento flector que solicita a la viga. Porque lo que se genera entre esta C y esta T es un momento resistente, está dado por la resistencia de la viga. ¿Se entiende? Entonces, el momento resistente de la viga es C por Z o T por Z, esa cupla. ¿Ok? ¿Se entiende o no? Pregunten, por favor. ¿Dudas? No. ¿Hola? ¿Están? Sí, ahorita, no hay duda. No hay Sí, duda. no hay dudas en el No hay chat. duda. Entonces, el momento resistente de la viga se genera por C por Z o T por Z, que es esa cupla interna, el momento resistente interno de la viga. Esto, que es lo que resiste la viga, tiene que ser mayor que lo que solicita a la viga. Más aún, habíamos dicho, phi por el momento resistente teórico de la viga, tiene que ser mayor o igual que el momento requerido. El momento requerido es el momento flector último de las cargas mayoradas que actúan en la viga. El momento nominal teórico resistente es esto que vimos recién. Y phi, el factor de reducción. Bueno, vamos a hacer un intervalo de 5 minutos. Vamos a hacer un intervalo de 5... ¿Dónde estoy? Ahí dejaste de presentar ya, Rafael. Bueno, parece de que el ingeniero Blanca tuvo un problema técnico ahí, se desconectó. Entonces, 5 minutos, 9 y 10, se retoma la clase. Ok.